Ya me di cuenta. Por favor, todo el mundo ponga sus teléfonos, sus micrófonos en mute, en silencio. Se está viendo la presentación y se está escuchando bien. Por favor, necesito el feedback. Se ve y se escucha. Ok. Entonces, vamos a ver acá el chat. Quienes deseen hacer preguntas, pueden irlas escribiendo en la medida en que se le vaya presentando para al final revisar el chat y que todas tengan el mismo chance. Bueno, mi presentación de hoy es adaptaciones curriculares en el marco de la escuela inclusiva. ¿Por qué en el marco de la escuela inclusiva? Porque hay que tener algo muy claro. Niños, niñas y adolescentes, todos, aunque tengan autismo o cualquier otra condición, tienen el derecho de recibir y el mismo derecho de apropiarse de la información que cualquier otro niño, niña y adolescente de su grupo etario. Aunque esto signifique que las presentemos de forma diferente, aunque esto signifique que usemos estrategias diferentes, aunque esto signifique que nos tengamos que servir de otras herramientas, ¿ok? Quiero presentarme, yo soy... Ay, esto no rueda. Yo soy María Ortega, soy esposa, madre de 3 hijos, uno con autismo y otras comorbilidades. Soy magíster en orientación de la conducta, diplomada en autismo y en atención psicoeducativa para los trastornos del neurodesarrollo. Profesora universitaria, autora del diplomado en formación de tutores para la diversidad y fundadora de Fundación Cristal, que es quien me ha abierto las puertas a poder atender y acceder a cientos de niños y sus familias, tanto en la parte psicoeducativa como en la orientación hacia la inclusión escolar. Antes de iniciar con el contenido, yo deseo expresar mi más profundo agradecimiento por tomarme en cuenta para este proyecto y por poder compartir este escenario con Dania, la doctora, con María Elena, que son unas personas pues de mi alta estima desde lo profesional y desde lo personal. Ok, vamos a continuar, por favor. Si hay Pilar, creo que tienes el micrófono abierto, agradecería que lo cerraras. Y por allí el que revisen que tengan su micrófono cerrado, por favor. Entonces, hoy vamos a ver un contenido muy práctico, ¿ok? Vamos a ver las finalidades de las adaptaciones curriculares, los tipos de adaptaciones curriculares, cuándo se realizan las adaptaciones curriculares, cuál es la resistencia, por qué viene la resistencia escolar en las adaptaciones curriculares, por qué esa escuela dice que no a las adaptaciones curriculares, el manejo que debemos hacer nosotros como representantes para manejar esa negativa escolar. ¿Cuál es la fórmula perfecta que existe para realizar las adaptaciones curriculares? Realmente me voy a ir en un contenido totalmente práctico, muy alejado de la conceptualización. Cuando hablamos de la finalidad de las adaptaciones curriculares, me voy a referir al por qué, al para qué de las adaptaciones curriculares. ¿Por qué nacen las adaptaciones curriculares? Bueno, realmente en la escuela tradicional, de esa escuela de toda la vida, hemos heredado una cantidad de barreras de aprendizaje y participación para nuestros estudiantes con alguna condición. ¿Por qué? Porque la escuela realmente fue creada para un prototipo de estudiantes y ese prototipo de estudiantes está acostumbrado a recibir la información de la misma forma porque es una información, vamos a decirlo así, globalizada, masificada, para que todo el mundo para que el docente lance la información y el que pueda, que ha sido la escuela en toda su
trayectoria. Entonces, dentro de esas, muy bien, en Index for Inclusion, están las barreras de accesibilidad, es decir, las barreras que tiene la escuela para yo poder llegar, estar en la escuela. Se entiende muy bien cuando tenemos personas con impedimento físico, porque a lo mejor no hay los recursos, es el ejemplo más gráfico. A lo mejor no hay los recursos para poner rampas, etc. Sin embargo, cuando hablamos de autismo, por ejemplo, es una barrera de accesibilidad el que la escuela no cuente con, por ejemplo, con sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Esa es una barrera. O, por ejemplo, el niño que tiene muchas crisis y no consigamos en la escuela un sitio donde el niño pueda o el estudiante pueda autorregularse. Entonces, allí hay una barrera de accesibilidad. Están las barreras organizacionales. Hay muchas escuelas que cambian frecuentemente su organización, como que no tienen muy definida cuál va a ser la línea. Eso pues no es favorable para muchos de nuestros estudiantes, o por el contrario, tienen una línea muy estrictas organizacionalmente hablando, donde no dan cabida a las excepciones, haciendo esto una barrera de aprendizaje. Por ejemplo, que el niño llegue después que cantaron el himno nacional. No, aquí en esta escuela no aceptamos eso, mejor es que no venga cuando los días que se cante el himno. Entonces, eso es una barrera organizacional. O cuando cambiamos frecuentemente de aula, de profesores, entonces esa desorganización pues no deja que el niño termine de poder adaptarse dentro del sistema educativo. Están las barreras actitudinales, que para mí son la base de todo. Es decir, tengo conceptos o tengo mitos preestablecidos. Por ejemplo, en el autismo, el niño que no habla no va a aprender. Entonces, si tu niño tiene autismo y es no hablante, pues no lo recibo porque no va a aprender. Esa es una barrera actitudinal. O todos los niños con autismo son agresivos y por eso no quiero tener en mi escuela un niño con autismo. Entonces, esas son barreras actitudinales que hacen que el niño no pueda acceder. Y están las barreras, obviamente, curriculares, pedagógicas, didácticas, que es la forma en cómo presento el contenido. Yo, docente, no estudié educación especial, en eso me escudo, y entonces tengo una sola forma de presentar el contenido y no diversifico ese contenido. ¿Ok? No flexibilizo mi forma de darlo. Entonces, por eso surgen las adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Para darle más, ¿y para qué? Para darle más cabida a mayor número de niños, entendiendo la individualidad de cada uno, entendiendo que estas barreras curriculares, pedagógicas y didácticas se pueden flexibilizar a través de ajustes, adaptaciones, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de adaptaciones curriculares pueden existir? Hay las adaptaciones propiamente curriculares, propiamente dichas, que son las adaptaciones del programa educativo o del currículo base, adaptaciones que van directamente allí porque hay contenidos que todavía nuestro estudiante no está preparado para recibirlo, o porque hay que hacer adaptación del indicador. Si tengo un niño, siguiendo con el ejemplo del niño que no es hablante aún, pues muy probablemente si voy a colocar a que todos expongan o a que o voy a medir el aprendizaje, o hay algún indicador que diga que tiene que ser hablando, haciendo a través de una exposición lo que sabe el niño a través de una evaluación oral, pues evidentemente no va a ser así. Todo lo oral lo voy a llevar o a la parte de escritura, si sabe leer y escribir, o me lo voy a llevar a la parte más material, más que puede tocarlo, más tangible para ese niño. Igualmente, hay las adaptaciones para acceder a ese programa. No impacta realmente en el currículo base, pero lo necesito para poder llegar al currículo. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo del himno nacional, el niño que se detona durante el himno nacional y después los docentes pretenden llevarlo al salón de clase. Ese niño ya
ya va predispuesto. Ese niño no está en ese momento apto para recibir la información curricular porque ya está detonado y tiene que volver a regularse para poder centrarse y poder apropiarse de ese contenido. Entonces, en ese momento podemos hacer adecuaciones para acceder al programa, como por ejemplo, que el niño llegue después de cantar el himno, y bueno, eso tiene después un trámite donde poco a poco lo vamos adaptando, vamos haciendo como aproximaciones sucesivas para que logre en un determinado tiempo poder entrar o escuchar el himno y poder acceder sin problema. Entonces, cuando tenemos las adaptaciones del programa educativo, ojo que no todo niño con autismo necesita, ok, ni en todas las materias, hay cosas que puedo acceder igual que cualquier otro. Si es algo de experiencia o significativo para el niño, lo va a poder acceder de cualquier otro, y hay muchos de nuestros niños que nunca han necesitado unas adaptaciones curriculares que impacten al programa educativo. Pero si las necesita, más las adecuaciones para acceder al programa, esto va a generar un niño que se va a apropiar de los aprendizajes porque está motivado, porque está dado a este aprendizaje. No me quiero quedar aquí, sino explicarles los dos grandes grupos que existen de tipos de adaptaciones curriculares. Cuando ustedes entran o googlean adaptaciones curriculares, van a conseguir una cantidad de información al respecto, y hay muchos autores que lo dividen en muchas categorías. Realmente la que más me gusta, porque al final abarca todo con muy pocas palabras, en adaptaciones significativas y adaptaciones curriculares no significativas. Las significativas, como ya les di un ejemplo, son las que impactan en el currículo. El currículo se llama al programa educativo y va a impactar, puede impactar a los objetivos, al contenido, a los criterios de evaluación y a cualquier otro aprendizaje evaluable. Evidentemente, si yo tengo una adaptación significativa del propio programa porque los indicadores los he cambiado, eso va a impactar también a todo lo demás, a todo lo que genere lo demás. Si estoy evaluando para conocer si el niño se apropió o no de esa información, pues va a variar evidentemente esa evaluación, que ya tiene que ser ajustada a lo que el niño va aprendiendo. Y las adaptaciones no significativas, obvio, son las que no impactan en el currículum, son más bien para acceder al programa educativo, o también son aquellas, por ejemplo, donde el niño requiere más tiempo para hacer las actividades, entonces o le doy más tiempo, si es posible, para que termine lo más parecido a su grupo, o disminuyo la cantidad de actividades para lograr este fin. Obvio que acá, si es no significativa, ese grupo, por favor, los micrófonos. Por favor, trancar el micrófono. Pilar, Cecilia, por favor. Entonces, los tiempos los puedo alargar para que este niño pueda terminar y tener el mismo tiempo que todos los demás. Ahora bien, eso no significa que yo voy a cambiar, si el niño rinde igual que los demás, esto no significa que yo vaya a cambiar o vaya a impactar el currículo, porque de 4 multiplicaciones por 3 cifras, pues lo voy a bajar a 2 para que el niño tenga la misma, pero estoy evaluando exactamente lo mismo. Igual las actividades, a lo mejor las ajusto, si a un niño le coloco que tiene que hacer 5 párrafos para que interprete determinada situación, pues y entiendo que nuestro niño con alguna condición tiene su propio tiempo para escribir, pues quizás sea conveniente reducir la cantidad de párrafos y decirle a este niño, bueno, mira, tú vas a hacerlo en 3 párrafos, por decir algo. Igualmente sucede con la metodología, es decir, el niño está aprendiendo la multiplicación, por ejemplo, pero lo hace con una estrategia específica, con una metodología específica, por ejemplo, el Toastmap, que es un plan, una estrategia de aprendizaje que
que tiene su propia planificación y que se le puede aplicar y va al mismo ritmo de los demás, pero con otra estrategia. Y asimismo, pues los instrumentos de evaluación. En las adaptaciones no significativas están esas adecuaciones, por ejemplo, los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, un mobiliario adaptado, un sitio para autorregularse, está todas esas adecuaciones que ya también les expliqué antes. En cuanto a cuándo se realizan las adaptaciones curriculares. Mari, ¿cómo sé quién necesita, cómo sé que mi niño, que mi estudiante necesita esas adaptaciones curriculares? Uno, cuando el estudiante requiere apoyo para realizar todas las actividades. Ese niño que para escribir necesita apoyo, que ese niño que para sumar pues necesita el apoyo, que vemos que su tiempo de aprendizaje a lo mejor es un poco, es a su ritmo, no al ritmo de lo que dice la neurotipicidad. Entonces, en ese momento, yo allí ya tengo que darme cuenta que ese niño va a requerir adaptaciones curriculares. ¿Okay? Ojo, a veces sucede que el niño rinde muy bien en casa, sin necesidad de adaptaciones, rinde muy bien en la terapia, pero en la escuela no. Entonces, en la escuela se demora, en la escuela deja las tareas incompletas, en la escuela entonces necesita adaptaciones curriculares. Tendríamos que revisar. ¿Por qué? Porque si la terapia lo hace, si en la escuela no, si en la casa, la respuesta educativa de ese estudiante. Escuela, yo terapeuta, los distractores hay que mi niño rinde mejor uno a uno que dentro del conglomerado. Ojo, y tengo que trasladarme, no puedo hacerlo a distancia, tengo que ver cómo mejoro ese entorno, teniendo en cuenta siempre que el entorno escolar es mucho más intimidante, tiene muchos más distractores, tiene muchos más... es un ambiente no controlado, donde hay muchos estímulos que pueden hacer que mi niño, el tiempo para hacer las actividades, ese tiempo para mi niño se reduzca porque me desconcentro dentro de tanto ruido. Entonces allí hay que trasladarse como especialista y revisar cómo podemos mejorar ese espacio. Cuando el estudiante no necesita apoyo para realizar las actividades, ese estudiante que una vez que tú lo sentaste y lograste sentarlo, hizo todo en 5 minutos. Que no necesita apoyo y sin ayuda, lo hace en 5 minutos y sin ayuda. Pero le cuesta iniciar y concluir una actividad porque le cuesta permanecer sentado, se distrae con facilidad, se trata de salir del salón de clases permanentemente, permanece en movimiento todo el tiempo, entonces acá yo tengo que ir y revisar nuevamente el entorno escolar y revisar en casa qué es lo que está pasando. Muy probablemente cuando esta situación se presenta es porque hay las conductas prerequisitas como la atención conjunta, como el iniciar y concluir una actividad, pues no se encuentra presente en el niño, no las tiene consolidadas. Entonces tengo que hacer un trabajo para ganar esas conductas prerequisitas, trabajo que tengo que hacer en casa, en la escuela, guiado por una terapista que te sepa indicar cómo lo vas a hacer. Y mientras el niño adquiere esas habilidades, voy a necesitar hacer algunos ajustes o algunas adecuaciones. Cuando manifiesta frustración y crisis constantemente, ojo, no es que el niño hoy lloró para hacer la tarea de matemática, mañana no lloró y entonces hay que hacerle una adaptación. No, es constantemente y en cualquier parte. Si es en la escuela es lo mismo, si lo instas a que lo haga, hay un rechazo, tira el cuaderno y constantemente lo está presentando incluso en la terapia. Entonces allí tenemos que revisar porque a lo mejor la tarea está muy por encima del niño y eso lo frustra y eso le genera ansiedad y si no sé cómo expresarlo me puede generar una crisis, ¿ok? E igualmente, oído a esto, puede ser que la actividad esté muy baja,
O sea, que la actividad esté por debajo de las habilidades de mi niño. ¿Y qué va a suceder con eso? Que me aburro, que me frustra, que me fastidia, voto eso constantemente y me criseo porque ningún niño, ni siquiera neurotípico, sobre todo en los primeros tiempos, te va a decir, mira, es que realmente yo siento que que no estoy aprendiendo en la escuela. Eso ningún niño te lo va a decir. Entonces lo manifiesta a través de sus comportamientos. Allí tenemos que estar muy pendientes. Y cuando responde de acuerdo a lo esperado en algunas áreas y en otros no. Esto sí se ve frecuentemente. Ojo, y se ve frecuentemente no solo en el niño con una condición, se ve frecuentemente en todos nosotros, incluso los adultos, porque ya sabemos cuáles habilidades tenemos y eso es lo que mejor queremos hacer y lo que siempre queremos hacer. Y esto sucede mucho en nuestros niños. El niño que de repente siente que va forzado a la hora de analizar un tema y le gusta más trabajar todo lo que es matemática. Entonces allí muy probablemente tratamos de motivarlo, pero recuerden que nuestros niños trabajan mucho en base a motivación y me motiva en donde yo me siento hábil. Entonces allí hay que hacer ciertos ajustes para que el niño no acabe rechazando totalmente las actividades. ¿Cuál es la resistencia en la escuela? ¿Por qué la escuela nos niega? Y eso se ve Coño, yo quiero dejar que yo te estoy viendo. en los países latinos y del Caribe. ¿Por qué nos niegan la adaptación? Betina, por favor, el micrófono. ¿Por qué me lo niega? Si se esfuerza más, él va a poder, porque él es un niño muy inteligente. Ojo, no estamos hablando de inteligencia. Estamos hablando de que tiene una condición y que sus funciones ejecutivas pueden estar alteradas o pueden en un momento dado jugarle una mala pasada y entonces lo que hago en la medida en que lo forzo es generar un rechazo total a lo que es incluso la escolaridad. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Si yo llevo un niño siempre forzado, va a generar un rechazo a la escolarización. Disminuye el nivel de exigencia en mi colegio. No, yo acá no puedo hacer adaptaciones porque aquí nosotros tenemos eso prohibido, porque todos tienen que aprender lo mismo, porque el nivel de exigencia es para todos, yo no puedo tener preferencias con algo. Siguen considerando las adaptaciones curriculares como un privilegio. Y ojo, es un privilegio mucho más para el niño con autismo, porque muchas veces el niño con autismo rinde, pero por sus funciones ejecutivas, igual sucede con el niño con TDAH, por las alteraciones en sus funciones ejecutivas que son más marcadas, pero que no se ven. Entonces, bueno, es que él es muy desorganizado en la actividad. Ojo, o sea, tiene una condición. Tienes que darme herramientas para organizarme, porque si no, voy a llegar adulto desorganizado en las actividades. Entonces, allí se necesita una adaptación curricular, una guía. También está la situación, porque la niega, es que la maestra tiene mucho trabajo. Y esto implicaría, estas adaptaciones, mucho trabajo. Ojo, no todos los niños con autismo necesitan adaptaciones curriculares significativas. No. Entonces, es allí donde uno, como papá o como representante, mira, te apoyo en esto. Por eso siempre mi invitación es que padres, docentes y especialistas trabajen en conjunto. Y porque esto no es una escuela especial. Sigue todavía el mito de la especialización escolar. Cuando tenemos leyes y tratados internacionales donde son muy claros a nivel, incluso a nivel de políticas públicas, la escuela especializada genera mucho gasto público. Entonces, y por eso también tampoco se mantienen. Entonces, realmente la visión a nivel mundial es la escuela para todos. Esas son barreras y al final la negativa de la escuela es por una barrera actitudinal. Lo que yo pienso de la educación especial es que yo no tengo una psicopedagoga acá. No, es que las adecuaciones las hace la psicopedagoga. Eso no es cierto.
Eso no es cierto. He visto grandes adaptaciones curriculares que hacen los representantes y que de repente la mamá es un diseñador gráfico. Entonces, no es cierto. Todo eso son barreras actitudinales que salen de aquí y de acuerdo a nuestras vivencias con, a cómo vemos nosotros la discapacidad, las condiciones de vida, etc. Ajá, Mari, pero resulta que eso es lo que me está diciendo la escuela. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces me llevo al niño de aquí porque a veces hasta proponen, mire, yo creo que esta no es la escuela indicada para su hijo. Por Dios. Entonces, ¿cómo manejo esa negativa? Primero y principal, tienes que tener al día el expediente del estudiante. Que para la escuela nunca sea un secreto que tu hijo tiene una condición, porque eso también se ve mucho. Entonces, en la escuela tiene que estar el informe del especialista con el diagnóstico, ¿ok? Porque eso es lo que me va a garantizar a mí que le están violando un derecho si no me dan las adaptaciones curriculares. Pero no, resulta que el último informe, el niño está ya en 5º grado y el último informe lo lleva en 3er nivel. No sirve. Anualmente usted tiene que llevar un informe porque el diagnóstico de autismo, además, no es estable. Puede variar. Entonces, yo necesito anualmente que ese informe anual esté allí confirmando el diagnóstico, porque eso es lo que me va a avalar. Si para algo sirve el diagnóstico, no es para pronosticar qué es lo que va a pasar con tu hijo. Si para algo sirve el diagnóstico, es para esto, para que tu hijo aproveche todos los beneficios que le puede traer, por ejemplo, una adaptación curricular, ¿ok? O una estrategia especial para él dentro del aula. El informe, aparte del informe con el diagnóstico, tiene que haber un informe psicopedagógico con la recomendación expresa de que necesita adaptaciones curriculares. Y ojo con esto a todos los especialistas que están aquí, con las características de esas adaptaciones. No es solo decir, el niño requiere adaptaciones curriculares en matemáticas. No. Y por eso es que mi invitación siempre es, especialista, tiene que estar acá, porque tú tienes que saber hacer un informe y expresar. El niño necesita adaptaciones curriculares, poniendo el ejemplo en matemáticas, donde el niño actualmente hace esto, lo vamos a llevar, el niño actualmente hace sumas y restas simples, sin llevar, y ya está en un 3er grado. Entonces necesitamos que ajustemos la materia hasta el número 25. Estamos trabajando en terapia, el aumento de cantidad, pero hasta ahora esto es lo que hay, e incluso les dejo un modelo de lo que va a ser la docente, porque suponemos como especialistas que la docente sabe, y resulta que la docente no se atreve a decir, miren, es que no sé, y entonces solo es la recomendación, y no sé cómo hacerlo. Cosas tan sencillas me ha tocado en la experiencia, cuando voy al colegio, cosas tan sencillas como que el niño tiene que, le reduces la cantidad de sumas o de restas para que termine al mismo tiempo y no saben hacerlo. No saben cómo hago eso. Entonces es allí donde tenemos que ser muy explícitos. Agotar todas las instancias. Mamá no solo es la que tiene que ir a hablar, el especialista tiene que ir a hablar con la maestra, hablar con la dirección. Hablamos y vemos que no hay resultado, tenemos que enviar una carta que se envía a la dirección donde se explana por qué estoy pidiendo las adaptaciones curriculares, en base a qué, y esa carta tiene que ser respondida. Yo no puedo esperar 6 meses en que vaya girando el reloj escolar para en final de año ponerme pilas con esto. Esto es desde el principio. Esperar una respuesta máximo en 15 días y todo informe, carta o escrito, siempre debes como mamá o representante quedarte con una copia firmada. Buscando siempre mediar soluciones. Ojo, antes de llegar a todo esto, yo he tenido como mamá que haber llevado al especialista y el especialista haber hablado con la maestra, con la dirección. Yo he tenido que ver cuántas personas hay en el salón de clase. Ay, es que hay 40. Hubo una mamá que me dijo, es que la maestra no tiene interés de hacer las adaptaciones. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque nunca me pregunta cuántos alumnos hay en el salón, 45.
La maestra nunca va a poder hacerte una adaptación curricular significativa con 45 alumnos. Entonces, hay cosas que son de sentido común y allí es donde nosotros como papá tenemos que inventárnoslas y mediar esas soluciones, ¿ok? La fórmula perfecta para realizar las adaptaciones curriculares, una sola. Hay una sola fórmula perfecta donde tú vas a saber que esas adaptaciones curriculares son y no son otras. Porque el estudiante te lo va a decir, porque el estudiante se va a apropiar de esa información. En la medida en que vemos que el estudiante no responde a la adaptación, eso no sirve. Y por eso es que toda la información que ustedes puedan obtener sobre adaptación curricular, tienen que hacerla. Tienen que hacer y estar siempre al día, porque lo que me sirve con un niño, a lo mejor me sirve con varios, pero no me sirve con todos. Y es ese a donde tenemos que dirigirnos, y es la fórmula perfecta. Si vemos que a través de sopa de letras el niño está aprendiendo palabras, pues tenemos que llevar la sopa de letras a todos y después ver cómo diversificamos esa sopa de letras. Pero en principio esa es la fórmula perfecta y la voy a aplicar en todas las materias que pueda. ¿Quiénes pueden realizar las adaptaciones? En principio, esto le viene dado a la maestra de aula en la nueva escuela y en la escuela inclusiva. Ojo, pero la maestra de aula siempre tiene el deber de participarle a mamá y a papá. No se puede tomar una decisión de ningún tipo, ni siquiera escolar, tras bastidores. Papá y mamá tienen que estar informados porque ellos en algún momento también van a tener que a lo mejor aportar cosas para esas adaptaciones. Y cuando me refiero a cosas, me refiero, sí, a aportar material, por ejemplo, para que le hagan un material específico a su hijo. Y porque al final son los que hacen la tarea con el niño. Yo tengo que saber por dónde va mi niño para que en sexto grado no me extrañe cualquier cosa que me digan y saber cómo responder. ¿El tutor escolar puede hacer las adaptaciones curriculares? Por supuesto, las puede hacer. Y puede ayudar y enseñar a esa docente a hacer la adaptación para mi estudiante. El especialista tiene que saber de adaptaciones curriculares, porque, como ya lo dije, las indicaciones con sus características y sus especificaciones las va a dar el especialista. El psicopedagogo escolar, obviamente, también puede hacer la adaptación. Entonces, somos todos. Acá les dejo una bibliografía. Toda la información que yo manejo no la saco de una idea o de algo muy particular. No, la saco toda de la Declaración de Salamanca, que es el marco de acción sobre las necesidades educativas especiales. La corresponsabilidad de especialistas, familia y escuela viene dada de allí. No podemos hablar de inclusión escolar si esa triada no está junta, si esa triada no está remando con el mismo fin. Esa declaración de Salamanca es muy significativa para nosotros en Latinoamérica y el Caribe. Allá tienen el informe Guardo de 1975 que cambió allá en Londres, en todo el Reino Unido, lo que es la inclusión escolar. Muchísimas gracias. Acá dejo mi WhatsApp por si trancan el foro, porque hace un ratito me dijeron que ya quedaba poco tiempo. Vamos a ver si logro responder algo por acá. ¿Ok? Tampoco es que soy muy ducha, así que vamos a ver cómo hago. Todavía me quedan 4 minutos 27, creo que sí. No hay preguntas, no veo preguntas escritas, pero si alguien levante la mano, deja de compartir tu pantalla. Sí, ahí voy. Okay. Ya, listo. Listo. Listo, Mari. Okay. Quedan 4 minutos, sí. Sí, en 4 minutos, mucho lo que se dice. Si no, que te hagan las preguntas a ti directamente, entonces. Sí, no veo el chat. No sé qué pasa que no me abre el chat. No, pero no hay preguntas. Clarísima explicación, gracias. Muy triste ver con algunos especialistas que le dicen a los padres que no hay necesidad de poner diagnóstico porque es una... Sí, doctora, totalmente de acuerdo con usted. Benida, excelente, excelente, clarísima explicación. Excelente, gracias. Aparentemente no hay mayor, no hay preguntas. De todas formas,
De todas formas, allí va a quedar en la grabación. Vuelvan y anoten sobre todo qué hago, y si no soy mamá, sino especialista, ¿qué le recomiendo a un papá cuando viene y me dice, no me quieren hacer las adaptaciones de mi niño? Bueno, aquí Mari me dejó esto, si estoy en Venezuela, si estás en cualquier parte, porque una de las grandes, y tú, María Elena, lo debes de saber como abogado al fin, una de las grandes debilidades que tenemos es que cuando hablamos en el colegio hablamos y no dejamos nada anotado. Entonces después vamos a echar chisme, porque todo lo que es hablado es chisme, entonces vamos a echar chisme en la zona. Entonces la zona te dice, ay, mira, como no hay lineamientos acá en Venezuela muy claros, entonces, bueno, mire, hay que hacer una investigación. Ah, pero qué distinto es cuando yo agarro y llevo, mire, aquí yo tengo este papel que me firmaron hace 3 semanas y no tengo respuesta. Y aquí está este informe, porque yo he llevado 13 informes al colegio, mire, y todos dicen que necesita adaptaciones curriculares y todos están entregados porque aquí dice entregado. Y la escuela no me hace caso. Y si la zona no me hace caso, yo me voy con eso a defensoría, de donde sea, de protección, y hago y no es que yo quiera instarlos, ojo, a accionar de manera legal, porque eso tiene un costo y eso tiene unas implicaciones, ¿ok? Pero no podemos permitir que a estas alturas de 1990 que se empezó a hablar de la escuela inclusiva hasta el día de hoy, el avance sea tan insignificante en el curso escolar y nos sigan poniendo peros para incluir y nos sigan poniendo peros para unas adaptaciones curriculares, aun cuando hay mamás dispuestas a colaborar. Entonces, no podemos seguir así. Y aparte, no podemos agarrar a nuestros muchachos y llevárnoslos, porque lo primero que necesitamos para poder incluir es que el niño esté en la escuela. Si no, la escuela nunca se va a ver obligada a hacerlo. Tiempo restante, 1 minuto. Mari, dame un chance. Ahorita vamos a volver a entrar con el nuevo link, con el mismo link. El link es recurrente, pero me tienen que dejar tiempo porque como yo estoy grabando, la computadora se tarda en convertir la grabación. Yo no puedo abrir la sesión inmediatamente, me tienen que dar 5 minutos y yo abro la nueva sesión para que entre la doctora Laura Braz. Un beso para todos y muchísimas gracias. Nos vemos en 5 minutos y disculpen los problemas técnicos. Vale, saludos. Después me das la foto. Dale. Bye. Bye.